Bueno, en primer lugar, estamos viendo esta imagen los huesos que conforman el macizo facial, así le llamamos al conjunto. Huesos que están en la cara anterior, el cráneo, la línea media que vamos a tener es el hueso nasal, ¿verdad? El hueso nasal propio. Nosotros tenemos dos láminas, una derecha y una izquierda. ¿Sí? O sea, el hueso nasal vamos a decir que son dos láminas, están separadas. Hay una sutura, hay una unión en el medio. ¿Sí? El hueso nasal está articulado superiormente con el frontal y lateralmente este hueso nasal propio va a estar articulado con el maxilar. Esta parte del hueso maxilar le conocemos como rama ascendente o apófisis ascendente del maxilar. Algunos incluso lo llaman apófisis frontal del maxilar. Nota lo que más, el nombre más clásico que es la rama ascendente del maxilar. Esas son las articulaciones por fuera del hueso nasal propio. Aquí estamos viendo en esta imagen el conjunto de estructuras que conforman la parte externa de la nariz. ¿Sí? Entonces vemos nosotros arriba lo que era el hueso nasal propio, ¿sí? Y vemos que inferiormente se va a unir con los cartílagos nasales, ¿sí? Entonces hay un área de unión. Entonces tenemos un cartílago lateral superior, ¿sí? Un cartílago lateral inferior. También tienen otros nombres. El cartílago lateral superior, ven ustedes la forma que tiene una forma de triángulo. Entonces se le llama cartílago lateral superior o cartílago triangular. De abajo es el cartílago lateral inferior o cartílago alar. ¿Sí? Entonces recuerden que nosotros habíamos visto que al conjunto de estructuras que encontrábamos nosotros aquí lo llamábamos pirámide nasal. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la pirámide nasal? Se preguntan en el examen, componentes de la pirámide. Entonces, hueso nasal propio. También le podemos considerar a esta parte del maxilar, ¿sí? A la rama ascendente del maxilar, porque normalmente cuando hacemos rinoplastia también abordamos esa porción del maxilar. Bueno, entonces hueso frontal, hueso nasal propio, rama ascendente del maxilar, cartílago lateral superior e inferior, y en la línea media lo que separa al orificio, lo que separa la nariz en dos orificios, en dos cavidades separadas, es el cartílago del tabique, cartílago septal. Entonces esos son los componentes de la pirámide nasal. Una porción superior muy dura, si ustedes se tocan la nariz, muy dura, y la porción inferior es blanda, cartilaginosa. ¿Sí? Luego vamos a ver esto que es el tabique. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que estábamos viendo era las estructuras que estaban por fuera. Ahora vamos a mirarle en la línea media. Esto es el tabique nasal. ¿Sí? Entonces vamos a ver una visión del tabique, pero lateral. La visión lateral del septo, tabique nasal. La misma cosa, recién dijimos que la parte de la entrada de la nariz, la parte anterior del tabique era cartilaginosa. ¿Sí? ¿Cómo está conformado el tabique nasal? Y está conformado anteriormente por el cartílago septal o cartílago del tabique y posteriormente por dos huesos, hueso etmoides y el hueso vomer. ¿Sí? Estos son los componentes que son más importantes del tabique nasal. En realidad también hay una pequeña porción del hueso palatino que se articula con el vomer. También vamos a decir que forma cierta parte, pero es una forma de complicarle, ¿verdad? Vamos a quedar con la generalidad que son estos tres los componentes, ¿sí?
Y eso, en este slide hay 3 preguntas, ¿verdad? Una pregunta eran los componentes del tabique nasal: hilado septal, hueso Vomer y la lámina perpendicular del etmoides. Y el etmoides es como una letra T a nivel de la nariz, para decirlo fácil, ¿verdad? ¿Cómo sería como una T? Para que se entienda. Como que el etmoides forma parte también del tabique, entonces en esta forma aquí, y después hace esto. Entonces el etmoides, por una parte, forma un componente del tabique nasal por esta porción vertical, que le vamos a llamar lámina perpendicular del etmoides, y luego tenemos esta porción del etmoides, que lo que va a hacer es separar a la nariz, la fosa nasal, del cerebro, ¿verdad? Entonces, a ver otra vez la imagen que les estaba mostrando. Una porción del etmoides está aquí, la lámina perpendicular, y luego tenemos otra porción que se llama, como dice acá, lámina cribosa. ¿Qué hace la lámina cribosa? Separa entonces la fosa nasal del cerebro. Entonces, pregunta 1 aquí, componentes del tabique nasal. Pregunta 2, todo esto que está por encima de la nariz, y que lo que decimos es que está separando a la fosa nasal del cerebro, a todo esto lo vamos a llamar techo nasal. El techo de la fosa nasal significa lo que está más alto, ¿sí? Son los componentes del techo de la fosa nasal: hueso nasal propio, hueso frontal, lámina cribosa y el hueso esfenoides. Entonces, eso es lo que está más arriba, y tenemos que saber, nosotros cuando hacemos cirugía tenemos mucho cuidado. Esta lámina cribosa, ven así en una imagen, parece grande, ¿verdad? Pero en realidad, si supieran lo fino que es, no mide ni siquiera 1 centímetro de grosor, milímetros lo que mide. Entonces es muy fácil tratar de sacar una tumoración y acceder al cerebro. Entonces, techo de la fosa nasal, eso es lo que está abajo, vamos a llamarle piso de la fosa nasal. Entonces, el piso de la fosa nasal ya va a separar lo que es la nariz de la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está separado la fosa nasal de la cavidad oral? Entonces, la forma en la que van a estar separados es por medio de estos huesos, ¿sí? El hueso maxilar superior por delante, y hacia posterior va a estar el hueso llamado palatino, ¿sí? Maxilar superior y hueso palatino, ¿sí? Entonces, esos son los componentes, y entonces en este slide me pueden hacer esas 3 preguntas, ¿sí? Preguntas de parcial, preguntas del final, estos que se van a repetir, de la pirámide nasal, del tabique nasal. Bueno, ahora miramos recién el tabique, la línea media de la nariz, y ahora le vamos a mirar a la pared lateral, lo que está a los costados de la mucosa. ¿Qué estructura vemos que sale de los costados de la pared lateral de la nariz? Y ahí le teníamos a estas masas o carnosidades, los cornetes nasales. ¿Sí? Los cornetes nasales son unos huesos independientes y que están insertados en la pared lateral de la fosa nasal. Los cornetes nasales son huesos recubiertos por mucosa. La mucosa va a variar de tamaño de acuerdo al grado de alergia del paciente, ¿verdad? Los pacientes son muy alérgicos, tienen una mucosa del cornete muy grande. En la próxima clase vamos a ver eso, las rinitis, ¿verdad? Bueno, en la clase de hoy quiero que aprendan que tenemos los cornetes nasales,
tenemos un cornete nasal inferior, medio y superior. Los cornetes nasales van a ser los que contribuyen a parte de las funciones de las fosas nasales, ¿verdad? O sea, los cornetes nasales van a ser los que nos van a ayudar a calentar el aire. Van a ayudar a que el aire se caliente. Van también a colaborar con esta función clásica de la nariz, que es la filtración. Entonces, eso va a aplicar porque la patología de los cornetes puede desencadenar en alteraciones de esas funciones nasales. Entonces, tenemos los cornetes nasales y tenemos unos espacios entre los cornetes nasales que se denominan meatos nasales. ¿Sí? Entonces, en el examen, en ciertas ocasiones sale esa pregunta y dice: el meato nasal inferior es el espacio y hay que completar el cornete inferior y el piso de la fosa nasal. El meato inferior, espacio, el cornete inferior y piso de la fosa nasal. Meato medio es el espacio entre cornete inferior y cornete medio. Meato superior, el espacio entre cornete medio y cornete superior. Entonces eso no hay que olvidarse. Los meatos nasales son los espacios entre cada una de los cornetes, y la pregunta suele ser específica acerca de uno de los meatos. ¿Qué es el meato inferior? ¿O qué es el meato medio? ¿O qué es el meato superior? ¿Sí? Recuerden que el orificio de entrada de la fosa nasal lo conocíamos como narina o vestíbulo nasal. Es la única parte de la nariz que tiene epitelio escamoso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos folículos pilosos, las vibrisas, ¿verdad? Solamente a nivel de la entrada de la fosa nasal. ¿Sí? Y a nivel de la salida de la fosa, el orificio de salida de la fosa nasal, lo vamos a conocer como coana. ¿Sí? La coana, entonces, el orificio de salida de la fosa nasal es toda la pared lateral de la nariz. La pregunta también que se hace: ¿qué podríamos encontrar en la nasofaringe? La nasofaringe es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en la nasofaringe? Hay que mirar un poquito esto, ¿verdad? ¿Qué estructura podríamos encontrar ahí? Fisiológicamente, la coana, la adenoides, el rodete tubárico, orificio de la trompa Eustaquio. En la próxima clase vamos a ver las rinosinusitis. Bueno, ¿qué dicen ustedes, chicos? Este paciente va a tener dificultad respiratoria, obstrucción nasal, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? Doctor, yo creo que es porque es el hueso del nariz y no los, ¿cómo se dice? En la parte más interna, ¿entiendes? Muy bien, así mismo es, Lucas. Son deformidades Óseas y no estructurales. Es algo estético, ¿verdad? Como está diciendo bien su compañero, esto no afecta absolutamente para nada a la respiración. ¿Qué es lo que sí va a afectar a la respiración? Lo que tenemos adentro. Cómo se comporta el tabique por dentro, si hay alguna tumoración, eso van a ser causas de obstrucción nasal. Esto no. Entonces, el examen nasal comienza sin ningún instrumental, examinando por fuera, por la nariz. Tenemos datos muchas veces de patologías. Pues, en este caso, por ejemplo, la imagen de la izquierda, se puede ver patología, sí o sí, una patología sistémica, ¿verdad? Puede ser eso.
cáncer. Cáncer me dijiste, Leonardo. Isso. Y realmente en la imagen de la derecha, eso sí a mí me parecería que puede ser un cáncer. ¿Verdad? La imagen de la izquierda te orienta más a una patología, puede ser de vaso linfático, puede ser una patología infecciosa, ¿verdad? Puede ser leishmaniasis. Puede ser leishmaniasis, puede ser una lepra, una enfermedad granulomatosa probablemente, ¿sí? Una enfermedad granulomatosa, ¿sí? Es lo más probable. Entonces, vimos esa deformidad y entonces ya sabemos, este paciente no viene por una enfermedad de la nariz, este viene por una enfermedad sistémica, está dando manifestaciones a nivel nasal. Y en la imagen de la derecha, lo que se ve es que tiene que hacer su práctica, tratar de en la casa, escribir, para estar acostumbrados a cómo se describen las lesiones tumorales, ¿verdad? ¿Cómo le van a describir a esta imagen de la derecha? Me enseñaron en dermato. Va a ser lesión ala nasal izquierda, bullosa, puede tener pus, ¿verdad? Porque No tiene modo, Lucas. yo no sé, doctor. Está bien, una lesión ubicada en el ala nasal. ¿Qué forma tiene? Es arredondada. Sí. Heterogénica. Muy bien. No tiene, ¿verdad? No tiene una sola coloración. Una coloración vermelha, ¿verdad? Pero inhomogénea, dijo el compañero, está súper bien. ¿Por qué? Porque hay un área con úlcera. ¿Verdad? Coloración rojiza, bordes irregulares, dice luz, más o menos luz. Porque cuando vos decís que los bordes son irregulares o bordes mal definidos, significa que vos no sabés dónde comienza, no sabés dónde termina la lesión. Por ejemplo, la imagen de la izquierda puede decir que es una lesión de bordes poco definido porque no sabes todo lo que afecta. Pero la imagen de la derecha, una lesión que sí se ve bien dónde comienza y dónde termina, ¿verdad? Entonces, la forma es nodular, ¿verdad? Porque si vos decís una forma redondeada, hay lesiones que son redondeadas planas, redondeadas elevadas. Entonces, las lesiones que tienen esa forma redondeada pero están sobre elevadas, las llamábamos así, ¿verdad? Nodulares. Son una lesión de tipo nodular, de coloración rojiza, superficie inhomogénea, bordes bien definidos. ¿Qué más hay que describir en un tumor? También se puede decir el tamaño. Y luego ya está lo que es la palpación, ¿verdad? Cómo es la consistencia, si esto es sólido, si es líquido, si está adherido o no, ¿sí? Si duele, no duele, si es pulsátil, si no es pulsátil, todos esos datos podemos decir. Entonces, en base a toda esa característica, a mí me parece que esto es un carcinoma vasocelular, ¿verdad? Entonces, es importante practicar esa descripción de los tumores porque se aplica a todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces esto que me decía Lucas, para que no se olviden, entonces son deformidades de la pirámide nasal, que no afectan la respiración. No son deformidades del tabique, son deformidades de la pirámide. Bueno, para evaluar la nariz, la fosa nasal por dentro, tenemos estos instrumentales, los
espéculos nasales o también denominados rinoscopios. Con esto vamos a ver el interior de las fosas nasales. Esto varía de tamaño. Necesitamos luz, recuerdan cuando hicimos la práctica. Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes se identifiquen. ¿Sí? Que Lucas se portó muy bien, gracias a él. Aprendieron mucho. Tienen sus puntos para el examen, Lucas. ¿Saben qué? Hablando de examen, parece, Lucas, que no vas a sumar ni un punto. Lastimosamente. ¿Cómo así, doctor? Porque la facultad aparentemente no quiere enviar la fecha del examen. Ellos tienen marcado su examen para el 17. Yo había hablado con Tamírez y creo que les puso en votación a ustedes y aceptaron para cambiar una semana porque yo tengo un congreso y no voy a estar por el país esa semana. Entonces yo quería atrasar el examen para poder estar con ustedes, para aplicarles, pero aparentemente no quieren. Son un poco especiales, ¿verdad? Un poquito especiales, pues yo les comenté que la delegada, que los alumnos están de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero son un poco complejos, ¿no? Así que hay una gran probabilidad de que ustedes rindan ese 17 y que yo no pueda estar con ustedes lastimosamente. Entonces, vamos a ver. Pero igual no te preocupes, Lucas, si no te sumo ahora, en el final igual... Sin problema, doctor. No te preocupes. Interior de la fosa nasal, línea media, tabique nasal, pared lateral de la nariz, cornete nasal, ¿sí? Cornete inferior, cornete. ¿Qué se puede ver a la rinoscopía anterior? Se pregunta en el examen. Entonces, estas son las estructuras. ¿Sí? Entonces le llamamos rinoscopía porque es valorar lo que hay dentro de la fosa nasal, y le decimos anterior porque son solamente las estructuras que están por delante. ¿Sí? Entonces, encontramos en lo que no figura acá es el meato inferior. Era el meato inferior, el espacio entre qué y qué dijimos, que practique ya para el examen. O espaço entre o piso inferior e o meato superior. Esse é o meato inferior. Empezaste bien y después te complicaste un poquitito por el camino. Repetí otra vez. Espaço entre o piso inferior e meato superior. No. Piso nasal. Piso nasal y cornete. Cornete superior. Cornete inferior. 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 Sí. Inferior. Porque el espacio está abajito. Por eso parece algo que es muy sencillo de entender, pero a veces hay confusión. Esto es el meato inferior. El piso de la nariz, el espacio entre el piso de la nariz y el cornete inferior. Ese es el meato inferior. Y eso es lo que se puede ver en la rinoscopía anterior. Esto que está aquí, meato medio, que es el espacio entre el cornete inferior y el cornete medio, eso no se puede ver, es imposible de ver al examen así, con rinoscopía anterior. Entonces no se vayan a confundir. Bueno, entonces tenemos el examen nasal adelante. En el adulto no hay problema en introducir el rinoscopio, colaboran, como Lucas colaboró, ¿verdad? Quedan, podemos visualizar, ¿sí? Pero en los niños es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces en los niños, ya les dije en la práctica que hicimos que usamos el dedo y elevamos con eso la punta de la fosa nasal, ¿verdad? Bueno.
¿Qué pasa si queremos explorar la parte profunda de la nariz? ¿Cómo vamos a explorar la parte profunda? No se puede ver toda la rinocopía. La fosa nasal en el adulto mide por lo menos 8 centímetros de profundidad. En algunos casos hasta 12 centímetros incluso. Eso de acuerdo al tamaño, ¿verdad?, de la fosa del paciente. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Entonces, endoscopía nasal. Mejor estudio para evaluar la parte profunda. ¿Recuerdan eso que era un apunte que tomaron en la clase práctica? Mejor estudio para evaluar la parte profunda de la nariz en el adulto era la endoscopía nasal. Y con respecto a esto, la rinoscopía posterior, recuerda que habíamos dicho que se utilizaba un baixalingua, ¿bien? Baja lengua, un poquito de anestesia en la boca del paciente, incluso baja lengua y en la otra mano un espello. Entonces esto dijimos que generaba muchas náuseas, que no era el test por eso ideal, ¿sí? Entonces se pregunta, ¿la rinoscopía posterior es el mejor estudio para evaluar la parte profunda o es un estudio que se usa, que se puede realizar sin inconvenientes en niños? Un estudio que precisa poca colaboración, entonces en todos los casos va a ser falso esto. ¿Sí? El estudio para evaluar la parte profunda es la endoscopía. Bueno, pasamos a patología. Pensé que la próxima clase íbamos a hablar de rinitis, y decido que hoy ya hablamos de rinitis. En primer lugar, desvío del septo. Yo les voy a comentar algunas características que quiero que ustedes sepan, que anoten para no confundirse en el examen. La tabique nasal, dijimos nosotros que es una estructura que permite la separación de las fosas nasales, dos orificios separados, y en ciertas ocasiones puede sufrir desvíos. ¿Sí? Puede ser de la parte anterior, que es la parte cartilaginosa, puede ser de la parte más posterior o más superior, que son las partes óseas. Bueno, ¿en qué caso ustedes creen que esto va a generar más obstrucción nasal? Si este desvío del septo es más anterior o si el desvío del septo es más posterior, más profundo. Posterior. Más profundo. Va a generar mucho más síntomas y es más anterior. Miren este desvío. Está en la entrada de la fosa nasal. Eso significa que esa fosa nasal no va a meter nada de aire prácticamente. En cambio, hay algunos casos en donde los desvíos son muy posteriores, la parte del Vollmer, y ya no dificulta mucho, porque en la entrada de la nariz nosotros tenemos algo que se llama válvula nasal, ¿sí?, que necesita el buen pasaje del aire. Entonces, la primera característica que quiero que anoten por el examen es el desvío. Cuanto más anterior sea, genera más sintomatología. ¿Cuál es la primera característica? Segunda, estos desvíos del septo no son secundarios a traumatismos. La mayoría de las veces no son secundarios a traumatismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que son propios del crecimiento del paciente, ¿verdad? Pacientes yo tengo de 5 años, 7 años que están creciendo con ese desvío del septo. Y cuando lleguen a los 15 años le vamos a tener que operar. Entonces, segunda característica, no son siempre posteriores a un traumatismo. En tercer lugar, ¿cuál es el síntoma por el que vienen estos pacientes? Es una obstrucción nasal. ¿Cuál es la característica de esa obstrucción nasal en los desvíos del tabique? Que la obstrucción nasal es unilateral. La obstrucción es del lado del desvío. Y la obstrucción es permanente. Entonces, significa que, ¿qué pasa? También, que no habló todavía nada, conté un poquito. Si yo le
indico al paciente que se aplique unas gotas nasales, ¿va a mejorar o no su obstrucción nasal? Y creo que no va a mejorar, doctor. Entonces, ¿cuál es la única alternativa con el paciente? Pues son cirúrgicas. Lo mismo es. Pacientes que no responden al tratamiento. No tiene ningún sentido indicarle spray nasal al paciente porque no hay ningún medicamento que va a corregir ese desvío, ¿verdad? Entonces, cuarta característica, podemos decir eso, ¿verdad? Ya la tercera, una obstrucción nasal permanente unilateral. Cuarto, entonces solamente con cirugía se corrige. Y quinto, ¿cuál va a ser un buen estudio entonces para explorar el desvío del septo? Para saber esto, por ejemplo. Yo no sé si este desvío es solamente aquí, en el vestíbulo nasal, o si esto se va hacia posterior y llega a la boca. Entonces, ¿cómo yo voy a saber todo eso? Y con endoscopía nasal. La endoscopía nasal va a ser el mejor estudio para valorar los desvíos del septo, para saber si son obstructivos, para ver si afecta la parte cartilaginosa, la parte ósea, y por otra parte también si me afecta el meato medio, si me predispone a sinusitis. Entonces, endoscopía nasal sería lo ideal para valorar los desvíos del tabique, ¿sí? Eso con respecto a esta primera patología, desvío del tabique, patología súper común. Solamente que nosotros no hacemos esta cirugía en edad muy temprana porque el septo nasal cumple también con una función de soporte de la nariz. Entonces, cuando el paciente todavía está en crecimiento, nosotros sacamos, porque es la cirugía del tabique, no consiste en poner recto, poner en línea media este desvío. No. Esto se saca. El segmento desviado nosotros sacamos. Así que si es, por ejemplo, un segmento grande, el del desvío, se queda con ese defecto, vamos a decir, del tabique. Entonces, eso puede generar algunas deformidades en la nariz. Entonces, por eso no hacemos en pacientes muy chicos. Bueno, imagen. ¿Qué es lo que le llama la atención en esta imagen? La lateralización del hueso nasal para la derecha. Así mismo es. Está entonces con una deformidad que de vuelta vuelve a ser estética, ¿verdad? Sí. En estos casos hablamos de este concepto, laterorrinea. ¿Qué es la laterorrinea? ¿Cuál es el concepto? Es el desvío de la pirámide nasal. No es como el caso anterior, el desvío del septo, porque la mayoría de los desvíos del septo no se pueden identificar así sin rinoscopía. En este caso, el desvío del septo era muy anterior, pero la mayoría de las veces no se observa. Entonces, la laterorrinea, a diferencia, esto sí se puede notar por fuera, ¿sí? Un desvío de la pirámide nasal. Ese es el concepto de la laterorrinea. Entonces, ¿qué hay que saber de la laterorrinea? Que la laterorrinea sí es secundaria a traumatismos, la mayoría de las veces. Así, todos los casos. Hay algunos casos en donde tenemos ese crecimiento también como parte del desarrollo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es secundario a traumatismo. Entonces decimos que la laterorrinea es algo estético, ¿verdad? Vuelta no afecta a la respiración nasal. Doutor, ¿Sí? é certo fazer, tipo, em questão de traumatismo, começa a sangrar, é, tipo, elevar a cabeça para cima? Bueno, vamos a hablar ahora justamente de traumatismos nasales, pero respondiendo a tu pregunta, lo ideal no es elevar, porque acordate que toda la sangre va a ir nasofaringe, orofaringe. El paciente traga esa sangre, después puede vomitar de vuelta, ¿verdad? Doctor, ¿Cuál es entonces tiene que hacerlo, ¿cómo se llama? El tamponamiento, ¿verdad? Con tampón nasal, ¿verdad? Y todo depende
Todo depende de la intensidad del sangrado y de la duración. Porque la mayoría de los casos de sangrado después de un traumatismo nasal son sangrados autolimitados, o sea, son sangrados que se presentan y que duran 20 minutos, 30 minutos y después se detienen solos. La mayoría. Es diferente un traumatismo nasal que generó epistaxis que por ejemplo, una crisis de hipertensión que generó una epistaxis. En ese caso, la epistaxis va a ser mucho mayor, mucho más la cantidad, y en segundo lugar, no se va a detener sino hacer, como vos estás diciendo, un tapón. Entonces, en estos casos, generalmente el sangrado no es en tanta cantidad. ¿Cuál es la posición a seguir cuando hay un sangrado nasal? Sentado, con la cabeza así, normalmente ubicada, no levantar, no abaixar tanto, sentado y presionar con las dos manos a la fosa nasal. ¿Entienden? Por fuera, apretar fuerte, 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 y eso por unos minutos, ¿verdad? Si es que sí, hay que ir sí o sí al otorrino para que vea si hay que cauterizar algo, ¿verdad? Pero normalmente los traumatismos no generan sangrados muy prolongados. Bueno, anoten otro capítulo, llamarle traumatismos nasales. Ese traumatismo nasal del que estamos hablando, tenemos nosotros dos posibilidades, ¿verdad? Una posibilidad que ese traumatismo genera un pequeño desgarro en la mucosa nasal y el paciente venga con un sangrado, ¿sí? Que como les expliqué, en general es un sangrado que no es mucha cantidad. La otra posibilidad es que este paciente reciba un traumatismo y venga sin sangrado. ¿Sí? Traumatismo nasal sin sangrado. Entonces, ¿cuál es mejor? Y por supuesto que es mejor que sangre. Recuerden ustedes, traumatismo al pabellón auricular. Traumatismo cerrado al pabellón auricular, en donde teníamos acumulación de esa sangre por debajo de la piel del pabellón. ¿Cómo se llamaba eso? Otro hematoma. Sí mismo. Entonces, en este caso, podemos tener la misma patología a nivel de la nariz. Se llama hematoma de tabique. ¿Qué es el hematoma de tabique? Una colección de sangre que está por debajo de la mucosa. Significa que la mucosa del septo no sufrió ningún corte, no sufrió ningún desgarro. Y claro que sangró, pero ese sangrado no se exteriorizó. Entonces, ¿cómo era el tratamiento del otro hematoma? Tiene que hacer la drenaje, ¿verdad? Sí. ¿Y después? Curativo. Vendaje compresivo. Así mismo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? La misma cosa. Drenaje con bisturí. Y vamos a vendar por afuera la nariz. No, ¿verdad? Vamos a hacer un drenaje con bisturí. Vamos a sacar toda esa sangre acumulada. Y luego vamos a introducir tapón bilateral. ¿Sí? Tapón nasal bilateral. Eso es algo que les voy a enseñar en la próxima vez que nos veamos de forma presencial. Cómo se realiza el tapón. Lo que nosotros más usamos comúnmente, les cuento, que es lo más económico, lo más rápido, es tapón de esponja.
Entonces les voy a mostrar cómo se hace el tapón de esponja y Luca va a hacer el modelo otra vez. Sin problema, doctor. Brincadera, no, No puede ser. Puede ser. Ya querés pasar los otorrinos sin rendir, entonces ¿Cómo? querés asegurar pasar los otorrinos sin rendir. No, todavía no. Bueno, Eu solo Ela- quiero... É o mesmo que usa em pós-cirúrgico de rinoplastia? Normalmente en una cirugía programada del tabique y por ejemplo desvío del septo y una septoplastía o una rinoplastía, lo que se usan son unos soportes nasales, ¿sí? Que son de silicona y son unas estructuras que se ponen aquí en la línea media, ¿sí? De los dos lados. ¿Para qué? Para dos cosas, para que esto contribuya a que la mucosa, porque supongan ustedes un caso de desvío septal, el paciente vivió con ese desvío septal por muchísimos años, entonces yo le hago una cirugía del septo y después, ¿qué pasa con esta mucosa? Tiene memoria. A veces sacamos el desvío y eso se quiere volver a ir, pero no es el hueso, sino ya es solamente la mucosa. Entonces, ¿para qué se ponen esos soportes nasales? Para que tenga, vamos a decir, contribuye a que quede central la mucosa. Y en segundo lugar, también usamos esos soportes nasales porque nos ayudan a separar las estructuras dentro de la nariz. ¿Entienden? Entonces yo pongo el soporte nasal, nosotros le llamamos soporte nasal o spleen nasal, así como le querían echar. Spleen nasal es el nombre que usamos, ¿verdad? O soporte nasal para que no se junte, no se pegue todas las estructuras de la nariz, porque ese paciente tienen un poquito de sangrado. Entonces, si se pega el cornete con el tabique, van a quedar cicatrices, sinequia, fibrosis, un desastre. Entonces, ese soporte nasal se usa más como separación, se usa más como les expliqué para que no se vuelva a desviar, pero eso no hace presión en la nariz. Eso no es algo para la hemostasia. Entonces, en este caso, hematoma del septo, drenaje con bisturí, un drenaje grande, tenemos que sacar toda la sangre acumulada ahí y después eso meter tapón nasal bilateral con esponja. ¿Sí? Esponja. Voy a mostrar. Para esa práctica vamos a usar esponja y preservativo. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se preparan los tapones. Bueno, ¿cuál era la complicación si no tratábamos el hematoma? Si hacíamos drenaje. Él puede volver, ¿verdad? Muy bien. Complicación 1, la recidiva, la misma cosa en este caso. Drenamos y no ponemos tapón, al día siguiente va a estar con el hematoma enorme. Otra, Infección del sitio. así mismo, este puede hacer entonces un absceso del tabique. Tercera complicación en este caso, la perforación del tabique. Perforación del seno. Si no tratamos rápido, esto se va a poner feo. ¿Ok? Entonces, eso son los más comunes, ¿sí? Un segundito. Bueno, ahora seguimos.
Entonces, dentro de lo que es traumatismo nasal, les dije, tenemos dos opciones. Un sangrado, que puede ser un sangrado que generalmente es autolimitado, un sangrado pequeñito. ¿Sí? Los otros casos de traumatismo nasal que generan un sangrado, que no generan sangrado, son más complejos, son el hematoma tabique, significa que en este caso tenemos que drenar, tenemos que taponar, tenemos que dar antibiótico profiláctico. ¿Cuál es el antibiótico que más usamos? El amoxiclavulánico, ¿sí? Es lo que más utilizamos comúnmente. El profiláctico, 7 días de amoxi. ¿Sí? Bueno, viene un paciente y tenemos dos casos, ¿verdad?, de ese traumatismo. Uno que venga el paciente solo con un sangrado, otro que no venga con sangrado. Algunos casos vienen con deformidades, otros sin deformidad. Entonces, si viene un paciente con una deformidad así, ya esto entonces ya dijimos que vamos a llamarle laterorrhenia, desvío de la pirámide nasal. Entonces, si tenemos un estudio para solicitarle, para una mejor exploración, va a ser una TC-SIM. ¿Sí? Las fracturas del hueso nasal se exploran con una TC simple y ahí vamos a poder identificar el trazo de la fractura, ¿verdad? La figura B, por ejemplo, estamos viendo un corte sagital. Este es el hueso frontal, ¿sí? Y vemos cómo inferiormente se articula con el hueso nasal propio. Esto debería ser algo continuo y ustedes ven que tenemos aquí un trazo, ¿verdad? Una solución de continuidad, entonces fractura, ¿verdad? Esta imagen de la izquierda, estamos viendo aquí un corte axial, ¿sí? Estamos viendo, estas son las setillas de la mastoides, esto es parte del esfenoides, ¿sí? El globo ocular. Bueno, y adelante está el hueso nasal. Este es el hueso nasal propio y esto debería ser algo así. Y ven ustedes cómo hay una fractura. Entonces, lo ideal, el mejor estudio para explorar estos traumatismos nasales, ya sea de la nariz, ya sea del cráneo, ya sea hacia el hueso temporal, ¿sí? Siempre TC simple y siempre tienen que pedir los 3 cortes. En este caso, coronal, axial, sagital. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si la nariz está para un lado o para el otro. Si está deprimido o no está deprimido. ¿Okay? Si se hundió o no. Entonces, por eso va a ser importante pedir todos los cortes, ¿sí? Bueno, de un paciente que vino a mi guardia, paciente joven, vino a la guardia. Tengo muchísimas fotos, vamos a ver si les muestro después. Mi pobre paciente estaba a la noche jugando fútbol, puso un poco Kenchi el partido y bueno, recibió un traumatismo, ¿verdad? Entonces él viene con una laterorrhenia, ¿sí? En este sentido fue el golpe, ¿sí? De izquierda a derecha, entonces se lateralizó. Para mí un caso súper sencillo porque era evidente que era una lateralización, había mucho edema, pero acá no había hundimiento, ¿sí? Entonces, algunos libros hablan de anestesia, aquí, la glabela, y la base de la columela, aquí, en el domo infraorbitario, un lado, infraorbitario del otro. Imagínense, esto es lo mínimo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente algunos dicen 5 a 7. Imagínense meterle lidocaína en todos esos sitios. Yo creo que le va a doler más a mi paciente. Entonces, ¿qué hice con este muchacho? Con este paciente le dije, respira profundo y ahí, le hice de vuelta una fractura en este sentido. ¿Sí? Y ven ustedes cómo ya, este era el aspecto inmediato, así. Le saqué una foto y le dije, bueno, respira, y después de 30 segundos le saqué la foto. Entonces, ¿cómo se llama esto? Paciente con traumatismo nasal con laterorrhenia. Tenemos dos opciones. Una es esto que le llamamos reducción cerrada. La reducción cerrada, una maniobra para volver a fracturar. ¿Qué hacemos en el consultorio? ¿Y cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto tiempo tenemos? Tenemos
para hacer esta reducción cerrada normalmente hasta 5 días. Hasta 5 días para hacer esta maniobra que es volver a fracturar. Entonces, este paciente vino en el momento, el hueso nasal estaba con esta fractura reciente, entonces estaba muy débil y fue súper fácil volver a colocarlo en su lugar. La maniobra de reducción cerrada, tranquilo. Pero ¿qué pasa si el paciente, este mismo paciente, viene con esto después de 15 días? Ya no van a Entonces, poder hacer la maniobra, ¿verdad? así mismo, entonces, paciente que viene después de la semana con una fractura, le vamos a hacer una corrección en quirófano. ¿Sí? Entonces, a eso lo vamos a llamar reducción abierta. Y después de la semana, reducción abierta, y significa básicamente hacer una rinoplastia. ¿Bien? Bueno, entonces estas son las dos opciones, ante un traumatismo nasal, reducción abierta, reducción cerrada. Como les dije, todo depende de la experiencia que uno tenga para... En este caso, por ejemplo, para mí era súper sencillo, ¿verdad? Como les expliqué, una lateralización, había hundimiento, hay que mirar, no tenía equimosis en los ojos, hundimiento del maxilar. Pues el paciente tiene un traumatismo de alto impacto, claro que yo voy a esperar su tomografía y voy a considerar hacer en quirófano. Pero si es algo sencillo como esto, le hacemos en el momento, ¿verdad? Eso con respecto a los traumatismos nasales. Entonces, si por ejemplo en el examen se dice esta pregunta, no quiero que se confundan porque son patologías muy diferentes. El hematoma de tabique no tiene absolutamente nada que ver el hematoma con una laterorrinea, ¿verdad? Hay pacientes que tienen la nariz central, la pirámide nasal central y tienen hematoma. Entonces, esto no tiene nada que ver, ¿sí? El hematoma es una patología del tabique. La laterorrinea es una patología de la pirámide nasal, del hueso nasal. Bueno, otra patología, las perforaciones del septo, perforaciones del tabique. Bueno, en primer lugar, recordamos un poquito cuáles eran las funciones de las fosas nasales. ¿Sí? ¿Cuáles eran las funciones? ¿Para qué teníamos la fosa nasal? Inspiración, ¿verdad? Y el pasaje del aire, algo más. Filtração, Está bien. calentamento, Muy bien. Algo se están olvidando. Separar las fosas nasales. De el olfato, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos un epitelio de tipo respiratorio en la fosa nasal, ¿verdad? Células ciliadas, células caliciformes. Entonces, esas estructuras están en constante movimiento y cuando ingresan partículas de olores a la fosa nasal, por movimiento de esos cilios, se tienen que mover hasta arriba. ¿Qué teníamos arriba? En el techo de la fosa nasal. ¿Por qué queremos que llegue arriba esa partícula? El centro del olfato. Hasta enchufado. Tenemos acá. Y está encima de la lámina escribosa. Está. Y el primer Nervio olfatório, ¿verdad?
del bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio salen esas pequeñas fibras del nervio olfatorio. Entonces, ¿en qué parte de la nariz nosotros olemos? Arriba. Entonces, todo tiene que llegar hasta acá para que podamos oler. Y si hay entonces una patología inferiormente, entonces eso no se va a poder transportar hasta el bulbo olfatorio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que puede tener un paciente con perforación del septo? Es lo primero que hay que saber. Y bueno, entonces me dijeron la función y ya decimos una, alteraciones del olfato. Segundo, me dijeron calentar el aire, me dijo uno de los compañeros. Entonces, ¿qué problema va a tener este paciente? Y va a tener la nariz muy seca. Nariz muy seca. Por lo tanto, muchas veces ellos vienen al consultorio como en esta imagen, como en esta endoscopía que estamos haciendo. ¿Qué es lo que tiene en su nariz? No, es que tiene secreción. Lo que tiene es costras. ¿Sí? ¿Qué son las costras? Entonces son moco muy seco que tienen toda la fosa nasal del paciente. ¿Sí? Con muchas costras, la epistaxis es muy rara, no es común la epistaxis en estos pacientes. Otra de las funciones que me dijeron ustedes era el pasaje del aire. Y el pasaje del aire normalmente tiene que darse de forma lineal en la nariz. Principalmente pasa por el meato inferior, un poquito por el meato medio. ¿Qué pasa si tenemos nosotros ese agujero, ese orificio? ¿Cómo es el pasaje del aire? Se dice que es turbulento, no pasa de forma correcta. ¿Sí? Entonces el paciente tiene obstrucción nasal. ¿Sí? ¿Tiene dolor en la nariz? No, no tiene ningún tipo de dolor. Y por último, hay un síntoma que tienen muchas veces los pacientes. Al momento de la inspiración, si la perforación del septo está en la entrada, esta perforación que están viendo acá es muy anterior, solo que no es muy grande, no tiene un tamaño demasiado importante, ¿no? Entonces tienen, como les escribí en el chat, tienen silbidos nasales. ¿Qué son los silbidos? El asobio. Tienen un pequeño sonido en el momento de hacer la inspiración. Entonces muchas veces pacientes se operaron, vienen después solamente con ese síntoma. Hace un sonido mi nariz y es una perforación. Eso en cuanto a entonces los síntomas que tienen estos pacientes. Los más comunes, como le dije, no duele, la epistaxis es muy rara. Generalmente se trata de corregir para evitar la sinusitis. Es una de las complicaciones más comunes. Bueno, segundo, las causas. ¿Cuáles son las causas? Ya vimos una hace un ratito. Causa más común de perforación del septo es la iatrogenia. ¿Sí? Postquirúrgica es la causa más frecuente de perforación. Y tenemos muchísimas causas después, ¿verdad? Enfermedades infecciosas, sífilis, lepra, leishmaniasis, tuberculosis, todas las enfermedades granulomatosas. También podemos tener neoplasias, causas comunes. ¿Y cuál es la que vimos hace un ratito? El hematoma no tratado, ¿verdad? El hematoma del septo que no se trató se va a perforar. Bueno, entonces esas son respuestas posibles. ¿Quién me responde, su compañero? Uso de cotonete. Creo que está un poco complicado con el cotonete perforarse el septo, ¿verdad? Otro me respondió zumbidos como síntoma.
que no quedó duda que el zumbido era del oído. Este es el silbido. Era el asobio, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Perforación del septo, entonces, múltiples causas, ¿verdad? Neoplasias, enfermedades granulomatosas, pero la más común es post-quirúrgica. Y algunas veces, cuando la perforación es muy grande, puede dar este aspecto de la nariz. Porque nosotros, en la primera imagen, cuando veíamos la pirámide nasal, habíamos visto que la porción superior estaba conformada por el hueso nasal y luego teníamos nosotros la parte del cartílago. Y si los cirujanos pasan mucho con las cirugías plásticas, tocan ese área de unión, el área K, el keystone, le llamamos nosotros, área súper delicada que no hay que tocar. Entonces se toca, se reseca esa unión. ¿Cuál es el resultado final? Que cae. Y hay diferentes grados de esto, ¿verdad? Naricencilla de montar es el nombre que le decimos, pero hay grado 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces yo veo muchísimos pacientes así. Bueno, otra enfermedad, patología de los cornetes nasales. Los cornetes nasales dijimos que son unas masas que están en la pared lateral de la nariz, ¿sí? Dijimos que eran estructuras óseas, huesos independientes, y estaban recubiertos por una mucosa, ¿verdad? Cubiertos por mucosa. Entonces, ¿qué clase de patología nos dan los cornetes nasales? La mayoría de los casos de una patología que le llamamos hipertrofia de los cornetes, ¿verdad? Es la patología más común de los cornetes nasales. Entonces, ¿qué es la hipertrofia? Un aumento en el volumen. ¿Sí? ¿Cuál es el factor predisponente a esta hipertrofia? Y la mayoría de las veces la alergia. ¿Sí? El factor predisponente a este aumento de volumen, alergia. Esa alergia, miren chicos, que puede ser a algún agente vivo o a algún agente no vivo, ¿verdad? O sea, algo vivo me refiero a, por decirle, a un hongo, al polen, a, no sé, cualquier tipo de cosa viva, o a algo no vivo, ¿verdad? ¿A qué me refiero a algo no vivo? Paciente que respira bien y está sometido a, por ejemplo, a la mañana. Ahora en Pedro Juan hace calor, respira súper bien y después entra en la sala, en el aula de clases y tiene la nariz trancada. Eso es una alergia física, un agente físico, ¿verdad? Que sería la temperatura, ¿sí? O en la estación de servicio, el olor de la gasolina es muy fuerte y te da obstrucción nasal. Entonces, ¿qué es lo que cambia dentro de la fosa nasal del paciente? Y no es que el septo se va a desviar, no es que no, el cornete nasal es quien va a cambiar. Entonces, como síntoma clásico, podemos decir que el motivo de consulta es una obstrucción nasal. Y comparando con la obstrucción nasal del desvío del tabique, en este caso la obstrucción nasal es permanente, pero es fluctuante, es cambiante en este caso. La paciente respira súper bien en cierto momento y después está sometido a algo, se le tranca la nariz. Después el paciente vuelve a salir en el ambiente caliente, respira súper bien otra vez. Tenemos un cambio de volumen, ¿verdad? Una obstrucción fluctuante y afecta una o las dos. Y la alergia, siempre recuerden que es bilateral. Entonces afecta las dos fosas nasales. No es como el desvío del septo, donde el paciente identifica bien que en una fosa nasal no respira. En este caso, una obstrucción bilateral. Entonces, hipertrofia de los cornetes es lo mismo que decir algo que le conocemos como rinitis alérgica. ¿Sí? Rinitis y alergia es la misma cosa. Bueno, con respecto al tratamiento, si decimos que la enfermedad de los cornetes nasales es una enfermedad alérgica, ¿cómo le vamos a tratar? ¿Qué le podemos indicar que se aplique a la nariz? Corticoides, ¿verdad? Así mismo.
Son las drogas seguras, ahí le escribo en el chat, lo que más usamos, la mometasona o la fluticasona nasal, indicamos que se aplique 2 veces al día. Una generalidad que tampoco nunca van a estar mal es si indican 2 disparos 2 veces al día. ¿Sí? 2 puff en cada nariz 2 veces al día y se prueba ese tratamiento hasta 3 meses. Y el uso del neosoro para por ejemplo, cuando la nariz se queda trancada, puede predisponer a esta hipertrofia o algo peor. Bueno, tu pregunta. Nosotros tenemos drogas, vamos a decir, seguras, ¿verdad? Dentro de lo que es la fosa nasal, ¿verdad? Que no hay mucho problema con aplicar, que son los corticoides nasales. Y luego tenemos las drogas vasoconstrictoras, como el neosoro, que tiene nafasolina. Hay otras que tienen, ahí les escribo en el chat, no tienen nafasolina, otras tienen oximetazolina, ¿verdad? Que son drogas vasoconstrictoras. ¿Qué significa eso? Que en el momento que el paciente se aplica en la nariz, ¿qué acontece con el cornete? Y obviamente que en ese momento el cornete se achica rápidamente, se vasocontrae, disminuye de volumen. ¿Cuál es el problema con el uso crónico de estas gotitas nasales o spray nasales con vasoconstrictores? Y tenemos nosotros 2 problemas. Un problema es la dependencia. Una dependencia bastante importante. El paciente que utiliza vasoconstrictores nasales tiene algo que se llama rebote. ¿Qué significa rebote? Te pones las gotitas, respiras súper bien y después de 3-4 horas la nariz el doble de trancada. Entonces vuelve a querer usar, ¿verdad? Entonces eso genera una dependencia. Ese efecto rebote genera una dependencia. Y en segundo lugar, al hacer este tipo de fenómeno muy repetido, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, después no es que el cornete se queda grande, el cornete se queda chiquitito, se atrofia y ya no funciona. Y eso es más complejo, ¿sí? Se le voy a escribir en el chat cómo se llama la enfermedad. Si se le llama a la enfermedad síndrome de la nariz vacía, que tenemos en esta enfermedad, tenemos una fosa nasal, una cavidad amplia, mucho espacio dentro de la fosa nasal. ¿Y por qué le llamamos así? Porque el paciente percibe que el aire no ingresa. Puso tanto tiempo ese vasoconstrictor que la nariz ya no funciona de forma correcta. ¿Quién sufrió? Sufrió el vaso sanguíneo. Claro, sufrió el vaso sanguíneo, ya no irrigó correctamente el cornete, por eso el cornete se atrofió, atrofia de cornete nasal. Pero también esas células ciliadas de la mucosa nasal sufrieron también, ya no funcionan de forma correcta, ya no permiten el pasaje del aire, ya no se mueven correctamente, el paciente ya puede tener alteraciones del olfato. Entonces, tenemos esta enfermedad que se llama síndrome de la nariz vacía, paciente con mucho espacio en la fosa nasal, pero no respira. Si tenemos un paciente con un cornete nasal grande que no mejora con este corticoide, le hacemos una cirugía, hacemos una sección parcial del cornete y el paciente respira súper bien. Pero si viene un paciente con atrofia de cornete, ¿qué hacemos? Pacientes súper difícil de manejar son ellos. Bueno, entonces, causa de síndrome de la nariz vacía, 2 causas. Una causa, uso crónico de vasoconstrictores. ¿Bien? Que podemos decir también atrofia nasal, atrofia de los cornetes nasales. Y otra causa de síndrome de la nariz vacía sería la perforación del tabique. Y doctor, por ejemplo, los usuarios de drogas, ¿verdad? Tienen su tabique bien defectuoso, ¿verdad? Porque yo
En TikTok, por ejemplo, un usuario antiguo de drogas se mostró su nariz, estaba completamente deformado. No- Esa es una causa también de perforación del septo, uso crónico de cocaína. Y es un fenómeno similar a este, ¿verdad? Porque la cocaína lo que hace es en su momento muchísima vasoconstricción. Y un tiempo aguanta el septo, pero después se perfora, ¿verdad? Se perfora el septo. Entonces nosotros tenemos eso como una causa también frecuente de perforación del septo, incluso a veces de epistaxis, pero no es la más común, ¿verdad? Probablemente existan muchos pacientes que usan cocaína, pero entre lo que vemos al consultorio, la causa más común es el postquirúrgica, ¿sí? Pero es una causa de nariz vacía. Paciente que usa cocaína, tiene perforación del septo, tiene mucho espacio en la nariz, pero él siente que le falta el aire, que no ingresa el aire. Y a eso le llamamos síndrome de la nariz vacía. Y si en el examen se pregunta cuál puede ser una causa de síndrome de nariz vacía, entonces uso crónico de vasoconstrictores o atrofia de los cornetes nasales y perforación del septo. Entonces, tenemos nosotros esas como causas de hipertrofia de los cornetes nasales, las alergias, ¿verdad? Generalmente hacen que aumente un poco de volumen el cornete nasal. Y si tenemos la oportunidad de hacer un tratamiento inicial, entonces le vamos a indicar estos spray nasales, estos corticoides, y por lo menos por 3 meses, y siempre asociado a un antihistamínico, ¿verdad? Antihistamínico oral, ya dijimos, puede ser loratadina, fexofenadina, cetiricina. Lo vamos probando, ¿verdad? Cuanto mayor espectro cubramos, siempre va a ser mejor, ¿verdad? Incluso a veces combinamos, ¿verdad? Por decirle, Montelukast, que es un remedio, vamos a decir, también antihistamínico, ¿verdad? Con desloratadina, por ejemplo, hacemos una combinación, ¿verdad? Y vamos actuando a nivel diferente en la alergia, ¿verdad? Decirle, uno es un justamente antihistamínico, el otro anti-IgE. Entonces, la idea es, en pacientes que no podemos operar, por lo menos tratar a full la alergia, ¿verdad? A medida que la alergia es peor, este paciente va a tener más obstrucción nasal, más rinorrea, más secreción, va a tener alteraciones del olfato también, pero todo eso se puede resolver con una cirugía. Los coronetes también son llamados como, se le conoce también como conchas nasales o turbinas. La cirugía de los coronetes nosotros le llamamos así como le escribo en el chat ahora. Turbinectomía es lo que hacemos para hacer una sección parcial. El cornete no se puede sacar todo, ¿verdad? Y se saca todo, ¿qué pasa? Nariz vacía. Solamente una porción. Bueno, en general, estudios para explorar la fosa nasal van a ser 2, las endoscopías nasales, que nos van a permitir identificar los segmentos lateralizados, los segmentos desviados. Entonces, fosa nasal derecha, línea media del tabique, el septo nasal, pared lateral los cornetes nasales, cornete nasal inferior, cornete medio. Metemos por el meato inferior, espacio entre el cornete inferior y piso de la nariz. Metemos ahí la cámara, no causa dolor, eso es lo que hicimos con Lucas. Pared posterior, nasofaringe, abajo el palato, ¿sí? Orificio de salida era la coa. La otra fosa nasal, ahí ya se puede identificar el desvío, ¿ven? El desvío septal estaba ahí, hacia inferior, pero era un desvío que no se va muy posterior, ¿ven? Está solamente ahí, en la entrada, y por eso nos sirve la endoscopía para saber hasta dónde va ese desvío. En este caso es hasta ahí nada más. Después va un poquito mejor, pared lateral, cornetes nasales, este es el color normal de la mucosa nasal, el color rosado, como el orificio de salida, que era la coana, ¿sí? La nasofaringe, paladar blando, y lateralmente
y orificio del rodete tubárico, orificio de la trompa de Eustaquio. Entonces recuerden dónde se ubicaba eso. Recuerden también por eso que las patologías de la nariz pueden complicarse con patologías a nivel del oído medio. Las endoscopías nasales no van a servir mucho. Endoscopía nasal de vuelta. Cornete medio es el que estamos viendo arriba. Abajo cornete inferior. No tiene buena nitidez este video. Muy claramente, ¿verdad? Pared posterior es la nasofaringe. Arriba cornete medio. Solamente con la endoscopía nasal se ve el meato medio, que es el espacio entre los dos cornetes inferior y medio. En cambio, con rinocopía anterior ya se puede ver el meato inferior. ¿Ven? Así una rinocopía anterior y nos va a permitir ver abajo el meato inferior. Y entonces acá lo que exploramos es la presencia de secreción, tumoraciones, también la coloración, los cornetes nasales. ¿Sí? Con la otra fosa hay un pequeño desvío, ven, ahí abajo, no es algo muy importante, pero hay un desvío del tabique. Y se sirve para ver la longitud del desvío y también si es solamente en el piso, en este caso también es arriba. Bueno, entonces endoscopías nasales son estudios útiles y también la tomografía. En este caso la tomografía nasal es una tomografía simple, TC simple, y como les expliqué, siempre pidan todos los cortes. ¿Sí? En este caso muy importante para nosotros el corte coronal y nos permite ver el desvío del septo, ven, línea está acá y esto le llamamos, se conoce como espolón, el área del desvío. El término adecuado es, le escribo en el chat. Sí, es como le conocemos. Yo no les voy a preguntar, ¿verdad? No les voy a preguntar eso, pero solamente como comentario, ¿verdad? Y espolón no es solamente un término para hablar de la nariz. Es un término que se aplica en todo, ¿verdad? Tienen un hueso de la pierna y tienen una eminencia, un área que se sobresale, que es ósea, a eso se le llama espolón. Ven ustedes, hay diferentes grados de desvío del septo. En este caso la imagen A, un pequeño desvío, la imagen B ya un poquito mayor, que está contactando, ven, el septo con el cornete. La imagen C es terrible el desvío. Posiblemente este desvío fue después de un traumatismo porque es muy feo, ¿verdad? Muy, muy feo. También tenemos pacientes con enfermedades congénitas que tienen malformación y por eso nacen así, ¿verdad? Acá vemos un desvío, un corte axial, se ve el desvío. Ven ustedes como la parte anterior del septo, dijimos que teníamos en la parte anterior del septo. Hílago, ¿verdad? Entonces ven ustedes como en la tomografía en la parte anterior se ve de un color, porque es el cartílago, y luego en la parte posterior ven cómo se ve con otra coloración, que es la parte ósea del tabique. Entonces, para eso nos sirve la tomografía. ¿Sí? Y también en el caso de traumatismo de alto impacto, le dije yo, en qué caso yo le hago la reducción cerrada sin problema al paciente y en qué caso yo espero. En este caso, por ejemplo, miren, fractura de alto impacto. ¿Sí? Hueso nasal, fractura grande, aquí maxilar, tenemos sangre dentro del seno maxilar, lemosinus, fracturas de altísimo impacto, desplazamiento. Esto solamente en quirófano vamos a solucionar. No hay forma de tocar esto fuera de quirófano, ¿verdad? Entonces, hay dudas con respecto al traumatismo, piden tomografía. Radiografía sirve y casi ya no sirve. Muy poco. Solamente como medida de urgencia si no tienen la oportunidad de hacer una radiografía. Pero idealmente, si ustedes ven una deformidad importante, pidan ese simple, ¿sí?
Estamos, chicos, ¿alguna duda? Todo cierto. Todo certo.